Amén, amén, amado Aj Moshiach, Shabbat Shalom para ti, para todos los hermanos, allá con todos ustedes igualmente. Saludos a toda la familia, está ya reunida contigo. Y bueno, Shabbat Shalom para todo el remanente de Israel, disperso entre las naciones, para todos los hermanos que están aquí con nosotros en Sala Zoom, igualmente nuestra joven Gabriela, que está desde Colombia también con nosotros acá, y todos los hermanos que se mencionaron anteriormente, y todos los hermanos que se están conectando y que posteriormente se estarán conectando por Facebook Live. Bienvenidos, bienvenidos a esta tarde de Shabbat en el cual tenemos el servicio y el tema que comenzamos en la noche, inicio de este Shabbat, acerca de lo que es nuestro monoteísmo hebreo. Nuestro monoteísmo hebreo, esta ya es la segunda parte, creo que vamos a tener dos partes solamente acerca de lo que es el refuerzo de nuestra fe. Saludos también a nuestro querido Roberto de la Espada, de allá desde Colón, desde Panamá, que está aquí con nosotros. Creo que está en Jamaica, porque dice que está en su suéter dice que está en Jamaica. Shabbat shalom, mi querido. Estamos en Jamaica, acá en la oficina. Shabbat shalom, mi querido hermano. Un abrazo desde la distancia. Amén, amén, amén. Por acá todavía en labores, todavía no tocó en el día de hoy, amado. Sí, pero bueno, no se preocupe, mira, no se preocupe. Es entendible, amado, es entendible a veces las circunstancias y las situaciones. Pero bienvenido, mi querido Aj, y bueno, vamos a compartir esta tarde el tema de nuestro monoteísmo hebreo, así que te pido a ti y a todos los hermanos que bueno, que estemos atentos y vamos a estar compartiendo igualmente citas y versos bíblicos para que me ayuden, para que me proporcionen allí esas citas bíblicas. Como bien creo que ya todos los hermanos que están constantemente con nosotros han aprendido de acá ese panameñismo, ¿no? De estar bien cuchillo, es decir, bien afilados para estar atentos a la parte de la enseñanza. Entonces, una vez más a todos, amados Sahim, bienvenidos. Que el Eterno Todopoderoso, Akadosh Barujú, Baruch Shemo, el santo y bendito sea su nombre, sea con cada uno de ustedes. Entonces, amados, anoche estuvimos, mía Roberto y para todos los hermanos, estuvimos compartiendo el tema o comenzamos hablando de nuestro monoteísmo hebreo y estuvimos hablando, entre otras cosas, uno de los principios de esa columna que es nuestro monoteísmo hebreo, es primero que hablamos de monoteísmo, es decir, de la creencia, que creemos en la existencia de uno y único todopoderoso, o como lo diría en el lenguaje de la Reina Valera, en un solo Dios. ¿Sí? Estamos creyendo confiadamente, certeramente, en que el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, él es uno y único, nadie más. No creemos en nada, ninguna cosa, ninguna imagen, en absolutamente nada que no sea nuestro Padre Celestial. Que honramos a su hijo Yahoshua, su hijo, el Ben Adán, el Mashiach de Israel, como el rey, como el Mesías, como el Goel, es decir, el Redentor de Israel. Pero que no lo adoramos a él como que si fuesen la misma persona. Y vamos a tratar hoy de hilar lo que representa ser o pertenecer al pueblo monoteísta, de lo que representa ser una persona monoteísta, que es la religión bíblica, ¿sí? Por eso es muy importante que nosotros tratemos de diferenciar por algo de lo que siempre le debemos pedir a la Ruach HaKodesh de nuestro Padre, es decir, a nuestro Padre mismo, es que nos dé discernimiento. El discernimiento es uno de los de esas herramientas fundamentales que necesitamos para poder discernir de creencias, de si estamos en lo correcto, de saber realmente si estamos cayendo en evidencias bíblicas, históricas, gramaticales, académicas, incluso espirituales, que nos van a ayudar a tener una fuerza, una columna, una base para poder sustentar nuestra práctica religiosa. El discernimiento del espíritu de santidad es tan importante en cada uno de los creyentes porque nos va a guiar siempre a la verdad, incluso a conocer a los espíritus, a conocer las intenciones de las personas. Y de esa manera vamos a poder tener certeza de que nuestro Padre está allí con nosotros. Pero no debemos de ser ingenuos. Dijo nuestro santo maestro, astutos como serpientes y mensos, no, dijo mansos, mansos como paloma, no mensos. Entonces es muy importante, amados, prepararnos, es muy importante, amados, estar siempre
presentes en la enseñanza de la palabra, dirigidos por un estudio constante de las Escrituras, dirigidos por la presencia divina, por la asistencia divina del Espíritu de Santidad, nuestro Padre, la Ruach HaKodesh, en ayuno, en oración, en constante búsqueda, en meditación constante en nuestro corazón de la palabra de nuestro Padre. Anoche también estuvimos compartiendo acerca de ciertas prácticas de que nuestros hermanos judíos, a las cuales les instamos a que los respeten independientemente si están errados o no, al igual que con las demás personas, porque debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad que sí? Entonces debemos tener la paciencia para poder tolerar. Si nosotros decimos tener la verdad, pues actuemos a la altura de esa verdad, porque la verdad no nos capacita para ser ególatras, para ser arrogantes, para ser egoístas, para ser personas que se traten de imponer, o que porque yo tengo la verdad te voy a denigrar, voy a maltratar tu dignidad. No, eso no es una persona. Puede que tenga la verdad, pero la verdad no vive en él, ¿sí? O en ella. Creo que escuché un comentario que decía, creo que sabe la verdad, pero no tiene presente la verdad. Algo por el estilo. Puede ser que esté equivocado en cómo. Me gustó la frase, pero no me la aprendí para compartírselas a ustedes. Sin embargo, también anoche estuvimos hablando de varias prácticas, como son los tefilín, de donde surge lo que es la parte del mandamiento del Shema. El Shema es Shema Israel, Adonai Yahweh Elohenu, Adonai Yahweh Echad. Él es uno, Él es único, y debemos amarlo con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser y con todas nuestras fuerzas. También hablamos de que antes o hoy en día tenemos una práctica que hemos adoptado, que antes, después de terminar de decir el Shema y antes de decir y amarás al Eterno con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas, decimos Baruch Shem Kivod Malchuto Leolam Baed. Bendito sea eternamente el glorioso nombre de su reino, para siempre jamás. ¿Sí? Esa es una frase que hemos adoptado y que tiene una profundidad a la cual nosotros debemos estar pendientes y presentes de qué es lo que significa y representa en nuestras vidas. Ok, hoy vamos a seguir hablando acerca de lo que es el Shema Israel. Shema Israel, ¿qué representa para nosotros? A ver, la pregunta es obvia. ¿Cuál es el más grande mandamiento de todos? Y recordamos siempre que a un individuo muy especial le hicieron esa pregunta. ¿Cuál es el más grande mandamiento de todos? ¿A quién le hicieron esa pregunta? ¿A quién recuerdan ustedes que en las Escrituras le hicieron esa pregunta? Se la hicieron a nuestro Mesías Yahushua. Así es, amado Aj. Así es, le preguntaron a nuestro Mesías cuál es el mandamiento más grande de todos. Eso lo podemos conseguir en Mordejai, en Marcos 12, 28 al 34. ¿Me lo pueden leer, por favor? Marcos 12, 28 al 34. Marcos, Mordejai 12, 28 al 34. ¿Cuál es el mandamiento más grande de todos? Amén. Adelante, amados. Adelante, Amosía. Dice así en los escritos acerca del Mesías por Mordejai, Marcos. Uno de los escribas que había llegado al oírlos discutir, dándose cuenta de que él había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el principal mandamiento de todos? Yahoshua le respondió, el principal es, escucha Israel, Yahweh, nuestro Elohim, nuestro poderoso, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos dos. Entonces el escriba le dijo, bien, Rabí, has dicho la verdad. Yahweh es uno y no hay otro aparte de él. Y amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todas las ofrendas quemadas y sacrificios. Así es. Y viendo Yahoshua que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Elohim. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Amén. Así es.
Amén. Muchas gracias, Miaj. Es interesante, amados, que hay varios sabios que dicen que cuando nuestro Mashiach respondió, él respondió en plural. Cuando se lee el texto hebreo, por ejemplo, del Mateo hebreo de Shem Tov, ellos aluden de que nuestro Mashiach respondió cuando se dice que llamarás al Eterno con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando él respondió y amarás al Eterno, cuando dice la traducción, con todo tu corazón, que allí la frase hebrea, levabeja, tiene una connotación y en el contexto se utiliza como plural, que en los textos hebreos se mantiene como plural. Y que es interesante que en este hebreo bíblico, quizás, por decirlo de esa manera, dice corazones, pero que los traductores traducen o copian siempre quitándole el plural y colocan como singular. Sí, incluso tanto en hebreo y obviamente en español tenemos y amarás al Eterno con todo tu corazón, pero que en la traducción, cuando nosotros lo vemos como singular, esto pierde una gran enseñanza, una tremenda enseñanza. Incluso que si nosotros no entendemos el texto hebreo, estamos sacrificando el texto hebreo para que quizás suene más bonito, porque nosotros no decimos debemos amar al Eterno con todos nuestros corazones o nuestros corazones, como si tuviésemos varios corazones, ¿sí? Pero que se pierde una gran enseñanza si no lo vemos desde el punto de vista de la escritura y de la mentalidad hebrea. ¿Qué significa esto? ¿Qué fue lo que dijo o lo que le enseñó Moshe al pueblo? ¿Qué fue lo que nuestro Mesías recalca en ese momento al respecto? Recordemos, amados Ajín, que el hebreo en el plural o el plural hebreo es más teológico que matemático, es más ético que aritmético. Es decir, que cuando hablamos del plural hebreo, no necesariamente estamos hablando de varios, sino que hay un énfasis allí. Cuando en la Torá se quiere dar la idea que algo es sumamente importante o muy grande, se usa el plural. Es lo que se conoce como, ya lo hemos hablado muchísimo, como plural de. Le vamos a dejar la frase allí para ver si alguno de los hermanos nos rápidamente lo responde. Es un tipo de plural que no lo tenemos en el español. Muy poco en el español tenemos ese plural, pero en el hebreo el plural es más ético que matemático. Recuerden, más teológico que matemático y más ético que aritmético. Es decir, que no necesariamente estamos hablando de varios, sino que del único que está es más grande. Es grande lo que está allí. Entonces, correcto, mi Aja Aguilar. Estamos hablando de plural majestático o plural de majestad, ¿sí? Entonces, esto es lo que se conoce, como lo dijo nuestro Aja Aguilar, plural de majestad. No quiere indicar pluralidad numérica, sino pluralidad ética. Es decir, amados, que el asunto es grande, de mayor importancia. Vamos a darle un ejemplo clásico. Bereshit, Génesis 4, del 9 al 11. ¿Me lo leen, por favor? Génesis 4, del 9 al 11. Ya vamos a ir entendiendo por qué trato de mostrar una relevancia solamente en esta palabrita. Génesis 4, del 9 al 11. ¿Me lo leen, por favor? Dice así. Amén, ¿me escuchan? Adelante, mi Moshiach, le escuchamos. Amén, dice así. Yahweh le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Hebel? Y él dijo, yo no sé. ¿Acaso soy el guardián de mi hermano? Entonces dijo él, ¿qué has hecho? Oye la sangre de tu hermano, me grita desde la tierra. Por eso, tú serás degradado como la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano que derramaste. Hasta el 11. Amén. Hasta el 11, ¿verdad? Sí. Muy bien. En el hebreo, ahí no dice sangre en singular, dice damim. Damim es sangres en plural. Para nosotros suena raro en el español decir sangres. ¿Cuántas sangres tenemos? Tenemos una sola sangre. En tal caso, un solo tipo de sangre, pero es una sangre. Pero el hebreo utiliza sangres. ¿Por qué sangres?
Abel tenía una sola sangre, la misma que tenemos todos. Pero el plural aquí no es para indicar que son varias sangres, sino para indicar que esa sangre derramada constituyó algo gravísimo, algo muy, muy grande, algo que sucedió allí muy grave ante los ojos de nuestro Padre. Incluso cuando la misma escritura nos dice que Elohim fue a crear al hombre, él dijo, hagamos al hombre. Vamos a ver el Génesis, Bereshit 1, del 26 y el 27. Vamos a verlo, por favor, mi Mashiach. Bereshit 1, del 26 al 27. Dice así. Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Ellos gobernarán los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, toda la tierra y todo lo que se arrastra por el suelo. Y Elohim creó al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Amén. Muchas gracias, Miaj. Aquí tenemos este verso y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué sucede aquí? Aquí también tenemos el plural, pero no significa que habían varios dioses allí, sino que era realmente algo grande lo que se iba a hacer, lo que se iba a crear, más grande que todas las criaturas. El Todopoderoso estaba para crear una persona con sentimientos, con conciencia, a su propia imagen y semejanza. Lo más grande en su creación. ¿Qué es lo más grande en su creación? El hombre. Excepto el Todopoderoso, obviamente. Y no hay nada más grande que el hombre, no hay nada más que tenga, o que sea más grande que el hombre, incluso los ángeles por encima de los arcángeles, de los serafines, de los animales, de la vegetación. Solamente por encima del hombre está nuestro Padre en cuanto a su creación. El Eterno estaba para crear algo muy, muy grande. Y para destacar eso, la Torá utiliza el plural hagamos. Eso es lo que se conoce como plural de majestad. No para indicar que allí habían tres personas, como se interpreta por lo general en el cristianismo. Para nada. No era para eso, no para dar la intención de que allí había también dos personas, solamente el Padre y el Hijo, sino algo extraordinario, inmenso, que el Eterno estaba creando, iba a crear. Incluso si seguimos leyendo, después el texto hebreo dice, o la misma traducción nos dice primero, hagamos al hombre, pero después dice, y Elohim hizo o creó al hombre en singular. No dice, y Elohim y crearon al hombre. No, el primero dice hagamos, pero eso no se puede entender de una manera literal. Eso significa que lo que iba a hacer el uno y único todopoderoso era algo muy, muy grande en ese sentido, de que iba a crear a algo, iba a ser una criatura a su imagen y semejanza. Recuerden que aquí estamos hablando de pluralidad ética, no de pluralidad numérica. Es decir, que se está recalcando, se está utilizando el plural para determinar la importancia, el énfasis, la magnitud del asunto. Incluso también en otras instancias se puede interpretar que cuando nuestro Padre dijo, hagamos, se está refiriendo a su concilio celestial. Sin embargo, amados, más que relacionado con un concilio celestial, esta frase está relacionada con la profundidad del hebreo para denotar estas situaciones que si no entendemos estas cosas, terminamos diciendo que allí estaban las tres divinas personas de la Trinidad, ¿sí? Que estaba el Hijo y el Padre, o que estaban otros dioses, como otros intentan indicar que allí habían, no sé, otros dioses, porque recuerden que hoy en día hay muchas religiones que ahora están mezclando, se están creando nuevas religiones, mezclando paganismo, mezclando otros tipos de creencias, ahora con formas del cristianismo, y están sacando un montón de cosas que las personas, lamentablemente, los indoctos, las personas que no tienen firme y no saben, no tienen firmeza en su fe y no tienen entendimiento básico fundamental de las escrituras, rápidamente pueden caer en este tipo de influencias. Incluso tenemos otros ejemplos, como la palabra Elohim, que por eso también muchos dicen que Elohim significa dioses, y todo lo contrario, Elohim también entra en esa categoría de plural de majestad, la palabra Elohim. Por eso la palabra Elohim significa poderoso o significa divino, no significa dioses. Elohim nunca ha significado la palabra dioses o Dios, para nada.
Solamente en las personas o en la cultura cristiana que ha malinterpretado estos conceptos, se han mantenido o se han interpretado de una manera errónea, pero nunca esta palabra Elohim significa Dios o significó dioses. Significa poderoso o esencialmente divino. O se puede utilizar cuando se habla de jueces, de alguien que tiene una autoridad, alguien que tiene la autoridad para juzgar, para emitir sentencia incluso. Esto es un plural de majestad. A ver, los amantes del hebreo, los que están estudiando hebreo, nómbreme rápidamente otro plural de majestad. Otro plural majestático del hebreo. Adonai. Adonai es un superlativo. Adonai es un superlativo mayormente que habla de, por ejemplo, cuando nosotros decimos en español, grande, grandísimo. ¿Sí? Grande, grandísimo. Grandísimo es un superlativo. Pero en hebreo tenemos Adón, ¿verdad? Adón es amo, pero no podemos decir amísimo. Entonces, pero en hebreo el superlativo de Adón es Adonai, pero no es para denotar que sea amo. Por eso se traduce literalmente como soberano, no como señor. ¿Sí? Adonai mayormente es un superlativo. Ejad no es un plural, Ejad es singular. Incluso el plural de Ejad es Ejadim, Ejadim. Por ahí hay una teoría también que dicen que Ejad representa la unicidad entre el Hijo y el Padre. No. Eso no es, Ejad siempre ha sido uno, es único, nunca ha sido, porque si hablamos de que hay dos en uno, pues estamos hablando de un plural, ¿no? ¿Sí? A ver, ¿cómo se dice agua en hebreo? ¿Cómo se dice vida en hebreo? ¿Cómo se dice cielo en hebreo? Son plurales de majestad. ¿Qué hay acá? Maim, agua. Y eso es un plural de majestad. Shamaim, ¿sí? Shamaim es cielo. Y eso es plural. Por eso es que muchos dicen el reino de los cielos. No. Allí en hebreo aparece Malhut HaShamaim, como diciendo el reino de los cielos. Pero eso es un plural de majestad que denota que es grande, inmenso. Por eso se habla que es uno. Pero se utiliza un plural, pero eso es un plural majestático. ¿Sí? Jai o Jaim también es, Jai es vida, Jaim o Jaim también se puede traducir como vidas, pero decimos que es una vida porque estamos dando la magnitud, la importancia de lo que tiene que ver con la vida de una persona. Incluso cuando brindamos, ¿qué decimos? Lejaim, por la vida. No decimos por las vidas, aunque se puede traducir de esa manera, ¿no? Pero mayormente allí está hablando de una vida. Así está, aquí también nuestro Víctor dice Jaim, sí, correcto, ya nombramos, ya dijimos esas otras palabritas. Todos esos son plurales de majestad. Por eso es muy importante, amados, que cuando nuestro Mesías retoma esta enseñanza de Shema, recordamos que para Israel y para el mundo, este es el más grande mandamiento de todos, el Shema. La pregunta es, si esto es así, ¿de dónde surge entonces la tradición, si la podemos llamar litúrgica, de poner después del Shema y antes de amarás al Eterno tu Elohim, la frase Baruch Shem Kivod Malchuto Leolam Vaed? Amados, recuerden que ayer anoche estuvimos hablando de lo que representa o qué significa esta frase. Y que hubo un motivo muy importante, el por qué se tuvo que implementar esta frase. ¿Y qué significa Baruch Shem Kivod Malchuto Leolam Vaed? Porque esa frase no la tenemos en la Torá como una aplicación o como algo conectado al Shema. Eso surgió posteriormente y surge de los rabinos fariseos, luego de la destrucción del segundo templo. De ahí es que surge, y no surge, amados, sin ningún motivo, sino que surge por razones muy, muy importantes. Primero, por ejemplo, como primer caso, para eliminar la idea saducea, para eliminar para siempre la idea saducea de que la resurrección no existe, de que la única vida que nosotros tenemos, como decían los saduceos, es esta,
y que al morir todo se acaba. Y esta idea saducea de que la resurrección no existe viene desde antes de Mashiach. Incluso intentaron probar y hacer caer con esto a Mashiach. ¿Quién me lee, por favor, Lucas 20:27? ¿Me lo pueden leer, Gilel? 20:27, si son tan amables. Gilel, 20:27. Gilel 20:27, Lucas, dice así, del 20 al 27. Entonces, para acecharlo, enviaron espías que simularan ser justos, con el fin de sorprenderlo en sus palabras. Este es el 27, ¿verdad, mía? Disculpe usted. Capítulo 20 de Lucas, del 20 al 27. No, solamente el 27, mía. Solo el 27, disculpe. Correcto. Dice así: se acercaron algunos de los saduceos que niegan que haya resurrección y le preguntaron. ¿Del 27 al cual? No, solo el 27, amado. Bueno, 27. Nuevamente lo repite, si es tan amable. Dice así: se acercaron algunos de los saduceos que niegan que haya resurrección y le preguntaron. Así es. Ustedes ya saben todo lo que allí empezaron a hablar de la ley del levir, del levirato, ¿sí? Que ellos no, ahí aparte el verso dice que no creen en la resurrección. También tenemos en Hechos 23:8. ¿Quién me lo lee rápidamente, amado Zahim? Hechos 23:8. Shabbat Shalom para nuestra Jod Egna allá en Colombia, a nuestro Omar, a nuestro querido Ajo Osmar, a nuestra Jod Rivera, también a nuestro hermano Víctor. Adelante, mi Aj. Hechos 23:8. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni mensajeros, ni espíritu, pero los fariseos afirman todas estas cosas. Amén. Amén. Recuerden, amados, que nuestra vida, en nuestra creencia, nuestra fe monoteísta, el monoteísmo hebreo es disciplinado. Nosotros debemos de ser gente disciplinada. Debemos de ser, siempre que nos levantamos, recitamos el Shema. Siempre que nosotros recitamos el Shema, seguimos Baruch Shem Kivod Malchuto Leolam Vaed. La mayoría de las veces lo decimos en voz bajita, pero siempre como algo para nosotros, que estamos declarando en nuestro interior que creemos en algo mayor. No solamente, como lo diría Shaul, si no existe la resurrección, pues entonces comamos y bebamos que mañana moriremos y listo. Vamos a disfrutar de esta vida y no nos preocupemos por ser tan justos. Quizá fue el mensaje que trató de transmitir allí Shaul, ¿no? Pero los rabinos o los sabios que sobrevivieron a la destrucción del segundo templo. A ver, ¿cuándo fue la destrucción del segundo templo? Los amantes de la historia bíblica, de la historia de nuestro pueblo. ¿En qué año? ¿En qué año fue la destrucción del segundo templo? ¿No fue en el año 76? Cerquita, mía, cerquita. Aquí ya nuestra Jod Lulú lo dijo, y nuestra Jod Milagro, nuestra Jod Marbel, no, ya está respondiendo. Ya le ganaron las mujeres. En el año 70 fue la destrucción del segundo templo por el Tito, por el general Tito, ¿sí? Entonces, ¿por qué estos rabinos hicieron esto? Porque después primero ya se venía con la idea de que traían los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección. Ellos ni siquiera creían en los profetas. Tal cual como nosotros tenemos, o ya para el primer siglo, ya estaba el canon bíblico. Ellos no creían en ese canon bíblico. Ellos solamente respetaban, por lo general, los 5 primeros libros de la Torá. Y menos a los profetas. ¿Por qué? Porque los profetas lo primero que iban a decirles era a los Sadokim, a los del linaje de Sadoc, ¿sí? Que estaban allí, que habían permanecido, le estaban diciendo, lo primero que llegaban a decirle era que ellos eran unos corruptos. Imagínense, si los sacerdotes, los Kohanim, la Kehunah, el sacerdocio levítico, lo primero que recibían de los profetas eran acusaciones de parte del Eterno, pero ellos decían que eran los hombres tratando de... Entonces, ellos no tomaban en cuenta a los profetas. Solamente lo que ellos tomaban en cuenta era la Torá. Pero como en la Torá no se habla específicamente, ni se da el espíritu de la Torá, ni la imagen, esa sombra profética de la resurrección, como se da en los profetas, pues ellos no creían en la resurrección.
Y de esa manera lo enseñaban al pueblo. Entonces, cuando sucede la destrucción del segundo templo en el año 70, y para los sabios, en este caso los fariseos que sobrevivieron, para dejar siempre esa idea saducea fuera del escenario, entre otras cosas, añadieron la frase a la comunidad judía que sobrevivió, que ellos estaban liderando: Baruch Shem Kivod Malchuto Leolam Baed. Bendito sea su reino glorioso, eternamente y para siempre. Y al decir y para siempre, estaban sepultando la idea saducea todavía flotante en el pensamiento de muchos judíos de aquella época, de que hay una sola vida, que no hay que hay un solo reino, y por lo tanto que es ahora, que es aquí, y lo que disfrutes es lo que hay. No hay otra vida después de esto. Era lo que enseñaban los saduceos. Un momento, dijeron los rabinos fariseos, no solo es esta vida, también hay un mundo por venir. Baruch Shem Kivod Malchuto Leolam Vaed. Bendito sea su reino glorioso eternamente y para siempre. Y esa es la frase, amados, que nosotros también pronunciamos, practicamos y enseñamos, porque con esta frase después del Shema estamos diciendo que creemos en la resurrección, que creemos en una segunda venida, que creemos en la manifestación gloriosa de un reino después de la muerte, pero aquí y en la tierra, y que está liderada por la resurrección cuando venga, ¿sí?, el Mesías, que como creyentes en Yahushua nosotros esperamos confiadamente que suceda la resurrección de los que creyeron y han mantenido el testimonio de la fe y guardando los mandamientos. Pero el pueblo judío que ha creído en la resurrección, ellos al pronunciar esta frase tienen en su conciencia, la mayoría del pueblo, por sobre todas las cosas, de que esta frase indica que se cree en una edad mesiánica, independientemente si creen en Yahushua como el Mesías. Esta frase indica que ellos creen en la venida del Mesías y el establecimiento aquí de la edad mesiánica y de la resurrección de los muertos. Esa es la idea de utilizar y de donde surge principalmente el decir Baruch Shem Kivod Malchuto Leolam Vaed. El Shema es la gran confesión de fe de nuestro pueblo hebreo, de nuestro monoteísmo hebreo. Es la afirmación de que hay un Elohim. Oye Israel, Yahweh, nuestro poderoso, Yahweh es uno. El Eterno es uno. No son dos, no son tres en uno, no son 10 en uno. Él es uno. El Shema es la declaración concisa de nuestra fe, de nuestra emuná hebrea, que se encuentra en el corazón de la religión hebrea, de nuestro monoteísmo hebreo. Desde tiempos antiguos hasta hoy, amados, siempre fue el principal, como dijo nuestra Jolulú, el principal fundamento de nuestra fe, el Rosh Pinah, de nuestra fe general como pueblo hebreo. Podían ser, amados, vamos a hablar de la antigüedad, podían ser hasta el presente, ¿no? Fariseos, saduceos, elotes, herodianos, judíos, helenistas, podían ser esenios, podían ser, o incluso hoy en día, pueden ser de Chabad, judíos de Chabad, de Breslov, del judaísmo reformado, del judaísmo conservador, del ortodoxo, del caraíta, del ultra ortodoxo. Pueden ser judíos nazarenos, es decir, creyentes en Yeshua, como se le llama en el judaísmo nazareno. Pueden ser raíces hebreas, mesiánicos, obviamente los que no creen que Yahushua es el Padre. Si todos creemos en el uno y único Elohim, y para los que creemos confiadamente en Yahushua como el Mesías, pero no creemos que Él sea el Padre, sino que Él es el Hijo, amados, todos tenemos como fundamento el monoteísmo. Al momento en que se cambia eso, ya no es monoteísmo, ya no es la fe bíblica, ya no es la fe hebrea original, entregada una vez a nuestros padres. Podrá ser cualquier cosa, amados, pero no es fe hebrea o monoteísmo. Por eso, mis amados ajim, mis amados hermanos, el cristianismo no es monoteísmo. No es la fe bíblica.
Las circunstancias, amados, cambiaron después de la destrucción del segundo templo, que fue en el año 70, y sobre todo después, en ese transcurso que comienza todo este debate y mezcla de pensamiento. Todo esto cambió después del segundo templo, cuando surge incluso lo que fue el neocristianismo. Y obviamente dentro del Imperio Romano, que es el entorno de lo que está detrás de lo que es la tradición oral judía por sobre todas las cosas. Y antes de la destrucción del segundo templo, alrededor del año 70, el monoteísmo no era un problema, amados. En los días de nuestro Mesías, en la comunidad hebrea de ese tiempo, en la comunidad judía, en la comunidad de ese momento, todo el mundo era monoteísta, hablando del pueblo hebreo. En Israel, para los días de Yahushua, nuestro Mesías, todo el mundo era monoteísta. En los días de nuestro Mesías, el gran tema no era el monoteísmo, porque todo el mundo era monoteísta. En los días de nuestro Mesías, el gran tema era cómo encontrar la mejor manera de amar a Elohim, de amar a nuestro Padre. Ese era el gran tema en los días de nuestro Salvador. Lo que se discutía entre los sabios de ese tiempo, en los días de Yahushua, nuestro Mesías, era cómo se interpretaba mejor la Torá, cómo se podían guardar mejor los mandamientos. Esa era la gran discusión en los días de nuestro Santo Maestro. Y para Yahushua, el Shema demanda amor, demanda obediencia a nuestro Padre con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todos nuestros bienes materiales. Pues las cosas cambiaron, amados. Después de que el pueblo judío, recuerden, el pueblo judío, pueblo hebreo, se ve obligado a vivir en el destierro, en la diáspora, desparramado por todo el imperio politeísta romano. Además, no solamente hubo ese destierro tremendo, tanto en la primera revuelta judía en el año 70, sino que también recuerden que hubo, para los que ya conocen un poco este tema, hubo dos revueltas judías. La segunda sucedió en el año 132, que fue cuando fue arada Jerusalén, cuando fue arado lo que quedó de Israel, y fue cuando se cambia el nombre de Jerusalén a Palestina en honor a los dioses de este emperador. ¿Sí? Entonces, después del año 132, el pueblo judío vio el surgimiento de lo que fue el protocristianismo como la nueva religión imperial. El cristianismo, mis amados, se convierte en la religión oficial del Imperio Romano y al mismo tiempo el cristianismo que surge del judaísmo se convierte en un desafío para la fe hebrea, en el sentido de que ahora el cristianismo está enseñando que el Todopoderoso no es solo uno, sino que ahora existen tres, un Dios, pero tres personas divinas. Y ese desafío causa una posición apologética dentro del judaísmo, donde se echa mano al Shema para establecer, para reforzar el monoteísmo estricto y absoluto como la gran línea de división entre la fe hebrea o el judaísmo y el naciente cristianismo. Y desde entonces, mis amados, esa línea está bien marcada. Al momento que te pasas de un lado de la línea, ¿estás dentro de la emuná hebrea o estás dentro del cristianismo? ¿Qué provocó esto, mis amados? ¿Qué provocó que estas circunstancias? Porque, amados, el protocristianismo o la raíz del cristianismo salió del judaísmo o de la fe hebrea, pero se vuelve una religión totalmente distinta. No podemos atribuirles eso a nuestro Mesías. Eso no nos puede pasar por la mente, que nuestro Mesías hubiese enseñado alguna vez ese asunto como la teoría de la Trinidad, o que él fuese el Padre o el Todopoderoso, para nada, y mucho menos sus discípulos, mucho menos Shaul, mucho menos Pablo. No hay nada en los escritos del apóstol Pablo, del Shaliach Shaul, que justifique una enseñanza que diga que él enseñó acerca de la Trinidad. Todo lo contrario, mis amados, basta leer los escritos de Shaul para convencernos que Shaul, que Pablo, era estrictamente monoteísta. Vamos a leer 1 Corintios 8:6, por favor.
¿Me lo pueden leer, amados Ajín? 1 Corintios 8:6. Amén. Adelante, mi ajot. 1 Corintios 8:6. Sin embargo, para nosotros no hay más que un solo Elohim, el Padre, de quien proceden todas las cosas y para quien vivimos, y un solo soberano, Yahoshua el Mashiach, mediante el cual existen todas las cosas y por medio de quien vivimos también nosotros. Amén. Amén. Dice Shaul, para nosotros, y ese nosotros es quién, él es judío, para nosotros los judíos no hay más que un solo Elohim, porque él viene hablando, Shaul viene hablando de los dioses de la gente, del pueblo, de los corintios, ¿sí? Todos ellos eran politeístas. Dice Shaul, para nosotros tenemos un solo Elohim, que le dio la autoridad al soberano Yahoshua, que ha colocado como soberano para la tierra, como lo dice 1 Corintios 15, 21 en adelante, si mal no recuerdo, allí mismo en la misma carta, que dice que nuestro Mesías es la autoridad por encima de todo, exceptuando al Padre, porque el Padre es mayor que él. El Padre es mayor que nuestro Mesías, así que nuestro mismo Mesías, cuando ya haya sujetado toda autoridad, va a colocar, le va a ceder el reino al Padre. Le va a entregar ya un reino en total armonía, como tenía que hacerlo Adán. Él le va a entregar una tierra totalmente restaurada y purificada a nuestro Padre. Y ahí es donde dice Shaul, para que el Eterno sea el todo en todos. Nuestro Rey Mesías Yahoshua, a quien honramos, a quien rendimos tributo, como se hacía a los reyes de Israel. Pero miren, observemos la fuerza de la declaración que dijo Shaul. Para nosotros hay un solo Elohim. Y ese Elohim es nuestro Padre que está en el cielo. Y no hay nadie más, no hay nada ni nadie más. Convertirse a la fe hebrea, que era lo que predicaba Shaul, significaba renunciar a todos esos dioses que tenía el Imperio Romano, que tenían los de Corinto. Renunciar a todos esos señores, a todos esos amos que ellos tenían, que ellos habían conocido, y hacer de el Elohim de Israel, de ahora en adelante, su uno y único Elohim. Eso era convertirse en el primer siglo a la fe hebrea. De modo que decir que el Mesías y el Padre son un solo Dios, o las tres personas divinas de la Trinidad, eso no fue lo que enseñó Mashiach. No hay evidencia textual alguna, ni una sola, que pueda atribuirse como surgimiento de esa teoría expuesta luego por el protocristianismo. Ni a nuestro Mesías, ni a sus apóstoles se les puede decir o adjudicar algo como esto. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué primero por qué la raíz del protocristianismo, que sale de la fe hebrea, que sale del judaísmo del primer siglo, se convierte en algo distinto? Amados, los rabinos a finales del primer siglo y del segundo siglo se consiguen con todo esto, del surgimiento de todas estas ideas, de todo este paganismo mezclado. Y es cuando se refuerza aún más la confesión del Shema, como la confesión de fe más grande, monoteísta hebrea. Y esa es la línea de división entre la fe hebrea y el cristianismo. Pero ¿por qué ocurrió esto en el cristianismo? Esto ocurrió no porque eran los del protocristianismo, eran malos, no porque querían llevar la contraria a los judíos, no porque le querían hacer pasar una mala jugada a los judíos. Nada de eso. Incluso para poder explicar o para poder quizás dar un entendimiento, vamos a explicar un poco, a explayarnos un poco, no mucho, de qué es lo que representa la justicia divina, lo que representa la justicia de nuestro Padre, cómo es que opera. Nosotros hablamos de nuestro Mesías como el Mesías sufriente, ¿verdad que sí? Hemos visto que Yahoshua es el Mesías sufriente, del cual se hace alusión profética en Isaías 53. Ya hemos hablado mucho de ella, obviamente. Hemos hablado como el Redentor que ha sido enviado para resolver el grave problema de los pecados intencionales, de los pecados de muerte, de los peshaín, que no tienen perdón en la Torá. Y que si ha sido provisto por nuestro Padre, entonces tiene la capacidad de satisfacer la demanda divina de aquellos
que se arrepienten de aquellas faltas, de aquellos peshaim, de aquellos pecados intencionales o de aquellos pecados de muerte, como lo dice Isaías 59, si mal no recuerdo el verso 20. Él es el Goel, el Redentor. Ahora, esta es la pregunta: ¿cómo es que opera la justicia de nuestro Padre, la justicia divina, teniendo presente al Mesías sufriente, en el cual se aluden las profecías como aquel a quien nuestro Padre, el Eterno, puso o transfirió el pecado de todos nosotros? Porque está escrito en el libro del profeta Isaías que nuestro Padre puso en él los peshaim, los hatat, los pecados de Avón, de todos nosotros. ¿Cómo es que opera? ¿Cómo es que funciona ese poder para transferir al Mesías sufriente la responsabilidad de nuestras transgresiones de muerte? Los discípulos originarios, los discípulos primarios de nuestro Mesías, no han temido utilizar la palabra expiación, no tuvieron temor de utilizar la palabra redención, porque son términos que en el antiguo Israel se relacionaban básicamente con lo que ocurrió en nuestra primera redención de la salida de Misraim, de Egipto. Cuando se liberta a una persona, ya no pertenece al adversario, y ahora es heredero del reino prometido a David. Ha sido trasladado a la tierra prometida, ha sido sacado de la esclavitud, de la esclavitud del pecado, y ha sido llevado para ser heredero del reino prometido a David a través de su ungido y su justo Mesías de Israel. Elohim puso en el Mesías sufriente la responsabilidad de nuestros pecados. Es decir, ¿cómo puede ser que el Eterno haga responsable a nuestro Mesías o al Mesías sufriente de nuestras transgresiones? ¿Significa esto que legalmente no le son ya reconocido su estado? Primero somos pecadores, pero al momento de quitarnos nuestras cargas y colocarlos sobre nuestro Mesías, entonces ahora ya no somos considerados pecadores. Ha cambiado la carga o la condena, ha cambiado de posición. Ahora nosotros, a nuestro Padre quitarnos de nosotros la condena, estamos haciendo lo más prácticos posible, ¿no? Quitarnos de nosotros la condena y colocársela sobre el Mesías sufriente, automáticamente nos quedamos sin carga, no tenemos condena, somos limpios, somos justos delante de Elohim, pero por los méritos del Mesías. Eso es lo que nos dice la Escritura. Pero también nos dice la Escritura, recuerden que aquí el que está haciendo eso es nuestro Padre. Está quitando la carga de los hombres para colocársela a un hombre, a uno puro, perfecto, sin pecado. Le está quitando la carga a los hombres para colocárselo al hombre. Pero la Escritura dice que el hombre no puede cumplir esta justificación porque el hombre pecador no puede justificar a otro pecador. Pero recuerden que aquí estamos hablando no de cualquier hombre, sino de uno limpio, puro y sin mancha. Esa es la gran diferencia. Si nosotros leemos, por ejemplo, el Salmo 48, que dice, nadie puede en manera a redimir a su hermano, nadie puede de alguna manera redimir a su hermano o dar al Eterno, a nuestro Padre, rescate por él, porque la redención de su alma es muy costosa. Incluso dice que si se intenta hacer eso, se debe abandonar ese intento de redimir a alguien en ese sentido particular del que estamos hablando. Entonces, la Escritura dice, abandona ese hecho para que no veas corrupción. Si tú piensas redimir a alguien, a tu prójimo, abandona el intento. Eso lo dice la Escritura, porque ningún ser humano tiene la capacidad de redimir a otro. ¿Por qué? Porque en este caso, todos los hombres son pecadores, pero cuando nosotros leemos esos versos, no estamos tomando en cuenta que esos versos no están tomando en cuenta, valga la redundancia, a Mashiach. Porque ningún hombre tiene la capacidad de redimir a otro, porque todos los hombres somos pecadores. Todos los hombres no tenemos la condición de elevación espiritual para alcanzar méritos delante de Elohim
para poder justificar a alguien más. Solo uno tuvo ese mérito, Mashiach, el hijo de Adonai Yahweh. Entonces, ¿cómo interpretó? ¿Cómo interpretó? Recuerden que aquí estamos hablando, y quizás hablé de una manera muy rápida, los detalles de cómo se aplica la justicia divina en este caso. Nuestro Padre, recuerden que la Escritura, cuando dice un hombre no puede pagar por los pecados de otro, entonces, ¿cómo Mashiach puede pagar por nuestros pecados? Ya va, la Escritura está hablando de manera general, pero no está tomando en cuenta a este hombre, a este individuo, Mashiach, el único puro y perfecto, que tiene los méritos suficientes para poder limpiar y poder justificar a los demás, porque al Eterno le plació tomar el pecado, incluso los de muerte, los que en la Torah no hay perdón, ¿sí? Ya lo dijimos, se llaman pesha singular, peshaim en plural. La Torah no perdona esos pecados, pero nuestro Padre le plació tomar los pecados de Israel y del mundo y colocarlos sobre ese único individuo, nacido con tal pureza, que tenía la capacidad por sus méritos de encontrar favor delante de Elohim por todos nosotros. ¿Cómo interpretó esto el protocristianismo? Y finalmente el cristianismo de Nicea, que surge del protocristianismo, de todas estas, de todo este tipo de interpretaciones. Y obviamente que surge dentro del Imperio Romano bajo el derecho romano, que era el entorno cultural jurídico que existía en aquel momento. Ese cristianismo, ese protocristianismo propone que la justificación adecuada debe ser realizada por alguien que sea divino, esto es, por el Todopoderoso mismo, pero que por otro lado, esa satisfacción sea pagada por alguien que represente a la humanidad. Por lo tanto, ¿qué hacía el protocristianismo en ese momento? Estaba diciendo o afirmando que la satisfacción de ese pecado debe ser realizada por alguien que a su vez sea infinito como el Todopoderoso y al mismo tiempo hombre como nosotros. Este es el asunto que propone el cristianismo, que la satisfacción divina de la transgresión para la justicia divina tenía que ser hecha por alguien que fuese divino por un lado, para que sea meritoria, y por otro lado que esté presente en eso el proceso de la humanidad, el hombre, que es el representativo de la ofensa. Entonces, si solo el Eterno puede hacer esa satisfacción, si solo el Eterno es quien puede pagar por eso, no beneficia al hombre. Y si solo el hombre pudiera hacerlo, entonces no era meritoria, no alcanzaba los méritos porque no beneficiaba realmente o no tenía la presencia, según el cristianismo, suficiente, no tenía la presencia suficiente para poder alcanzar la satisfacción divina. Eso es lo que enseñaba el cristianismo, o lo que enseña el cristianismo. El cristianismo sobre todo de Nicea. Entonces, que ni lo podía hacer el Eterno solo, ni lo podía hacer el hombre solo. Según el cristianismo de Nicea, lo único que funciona es una combinación de Dios-hombre. Y ahí es donde surge el concepto de la demanda de la divinidad, de que el Mesías sea Dios, como si no tuviera nada de hombre, pero al mismo tiempo que sea hombre, como si no tuviera nada de Dios, en términos de los cristianos. En otras palabras, un Dios hombre. Este es el concepto de la divinidad del Mesías que encontramos en el cristianismo de Nicea, que se ha perpetuado hasta el día de hoy. Porque muchos, en su afán de mantener ciertos principios, siguen sacando de contexto versos bíblicos, siguen manteniendo este tipo de jurisprudencia cristiana niceana en base al derecho romano, que es el que enseña esto. Cuidado, bueno, aquí tenemos abogado, aquí está nuestro Ángel Aguilar, que es abogado, que obviamente estuvo allí estudiando mucho el derecho romano.
Pero la jurisprudencia del derecho romano fue lo que dio como cabida este tipo de conceptos del cristianismo niceano. Y hoy en día ustedes pueden escuchar el montón de filosofías que se han sacado y que han salido de allí, defendiendo que el Mesías es, vamos a hablarlo en términos que se entiendan para todos, es Dios y es hombre. Y a veces nos preguntan, ¿ustedes creen en la divinidad del Mesías? ¿Ustedes creen que él sea divino? Nosotros decimos sí, pero no según el entendimiento cristiano. Porque el Mesías se hizo hombre. El Mesías se hizo hombre, pero siendo un hombre, él no era divino. Él era un hombre. Si queremos hablar de la preexistencia del Mesías, dice la misma escritura que fue a través del Mesías que nuestro Padre hizo todo. Eso es otro tema, ¿no? Pero que cuando nuestro Mesías muere, allí murió, no fue que ahora, ¿quién lo resucitó? Nuestro Padre. Y fue cuando adquirió la divinidad. Por eso es que Él es el primogénito de los muertos. Él es las primicias de la resurrección. Y si eso lo hace el Todopoderoso, lo hace a Él, que sea, vamos a hablarlo de manera que se entienda rápidamente para todos. Si a eso a Él lo hace un Dios, pues prepárense porque también a nosotros se nos promete ser dioses entonces. Según el concepto cristiano de Nicea. Porque, ¿qué dijo Kefa? Que a nosotros se nos promete la naturaleza divina que tiene nuestro Mesías. Es decir, vamos a tener cuerpos transformados. Pero el primero de eso es ¿quién? Nuestro Mesías. Entonces, si tú, a ver, ¿cuál es, y me disculpan la expresión, a rajatabla? Si tú crees en esta forma de que el hijo es el padre, de que el padre es el hijo, entonces tú eres cristiano. Independientemente que estés en las raíces hebreas, tú formas parte de la línea del cristianismo. Si tú no crees eso, entonces bienvenido al monoteísmo hebreo. Empieza a guardar la Torá, a conocer los mandamientos, empieza a guardar, no importa qué tanto conocimiento tú tengas. Si tú crees, y eso tú lo puedes evidenciar en toda la historia, en toda la instrucción bíblica, en toda la cultura hebrea. Si tú crees que el Hijo es el Padre, que el Padre es el Hijo, que son uno, que ya no son tres, ok, pero ahora son dos en uno, tú sigues siendo cristiano. Tienes más conocimiento, tienes más entendimiento quizás de la lengua hebrea, un poco más de los hebraísmos, pero así de sencillo, eres cristiano. Eres parte de la línea del pensamiento cristiano. Nunca fue parte del monoteísmo hebreo tal entendimiento. Aún en el siglo IV, habían judíos en Israel, como lo dice el historiador, si mal no recuerdo, no le voy a nombrar porque me puedo equivocar del historiador, que fue a Judea para ese tiempo, donde había todavía de lo que quedaba, de los vestigios de lo que había dejado Roma, pudo encontrar judíos que seguían creyendo en Yahoshua como el Mesías, pero no que era el Todopoderoso. Seguían comiendo kosher, guardando Shabbat, ¿sí? Pero nunca, ya cuando viene toda esta amalgama de pensamiento que ahora se mezcla con el cristianismo de Nicea en base a todos estos pensamientos helenistas englobados en la jurisprudencia, porque aquí estamos hablando de jurisprudencia. Pregunta nuestro hermano Víctor, entonces, ¿cuál es el origen del Mesías? ¿Creado o engendrado? Le respondo, si usted quiere la respuesta católica, dice el credo católico, engendrado, no creado. Si usted quiere la respuesta bíblica, dice Apocalipsis 3:14, si mal no recuerdo, yo soy el principio de la creación de Elohim. Nuestro Mesías es un ser creado. Puede hayan sido engendrado, haya sido emanación, pero salió del Padre. Independientemente, nuestro mismo Mesías dijo, yo soy el principio de la creación de Adonai.
Y a través del Mesías fue que se creó todo. Por eso es que Él es el unigénito, el monogenés, el mejor, el primogénito. Entonces, si tú crees que el Mesías es el Padre, eres cristiano, eres cristiana, independientemente de que tengas una congregación judía, congregación mesiánica, como tú lo quieras llamar, tienes todavía mentalidad cristiana. Nosotros sí creemos en la divinidad del Mesías, pero esa divinidad se alcanzó a través de la resurrección, a través del empoderamiento que le dio el Eterno al momento de realizar esa transformación de su cuerpo. Entonces, mis amados, ¿qué sucede aquí? ¿Por qué estamos hablando de este término? Cuando nosotros entendemos, cuando nosotros entendemos lo que es el monoteísmo hebreo, ¿qué representa para nosotros hoy en día como creyentes en Yahushua como el Mesías? Nuestro principal credo de fe es el Shema. Por eso es tan importante que te lo aprendas de memoria, que lo recites y que lo vivas, que lo enseñes a tu familia, que lo tengas como un estandarte en tu corazón primeramente. Él es uno, nuestro Padre es uno, no se divide en tres, no se divide en dos, Él es uno. Que Él da autoridad, da ayuda y da a sus ungidos, a sus enviados, esa autoridad para hacer milagros. Eso no los convierte como dioses, como sucedía entre los paganos. Hubo una ocasión, creo que está en Hechos, puede verificarlo, Moshiach, si es tan amable, en Hechos 14:11, si no me equivoco, el capítulo 14, cuando Shaul y Barnabá van a Listra y allí sanan a un cojo, sanan a un lisiado. Y cuando hacen ese milagro, automáticamente los que tenían ese pensamiento pagano, entonces, ¿qué sucedía? Ellos automáticamente dijeron, estos son dioses. Estos son los dioses. Nos han venido a visitar. ¿Lo tiene por allí, Mias Moshiach? ¿Lo consiguió? Ellos automáticamente relacionaban con que una persona tuviese facultades, poderes sobrenaturales, como si fuesen dioses. Cuando llega al cristianismo, todo lo que fue la jurisprudencia de la Torá, ellos obviaron lo que era realmente, por no tener obviamente nada que ver con lo judío, desecharon los conceptos. Y como ya lo hemos hablado, entonces enseñaron y mezclaron el Padre Redentor, ¿sí?, con el Rey Mesías. Decir que el Mesías... Adelante, mi ángel, ¿lo tiene? Adelante. El 14:11 dice de la siguiente manera. Entonces, cuando la gente vio lo que había hecho Shaul, alzó su voz diciendo en lengua licaónica. Las deidades han descendido a nosotros en forma de hombre. Ahí sigue diciendo, muchas gracias, Miaj, sigue diciendo que creo que a uno le decían Júpiter y al otro Mercurio. Posiblemente Mercurio era Shaul, que era el que más hablaba, y Júpiter era Bernabé, que era el Dios Padre allá calladito, ¿no? Acá y dice que incluso... Hermano, en esta versión dice a Barnabá, que lo traducen en las tradicionales como Bernabé, lo llamaban Dios, o sea, lo llamaban Zeus, Júpiter, ya en el Imperio Romano, ¿sí? Zeus mayormente ya es, pero allí sería Júpiter, ¿sí? Sí, a Pablo, como se le conocen las traducciones tradicionales, acá dice Hermes. Hermes. El que llevaba la palabra. Correcto, o sea, un mensajero. Correcto. Sí, y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Automáticamente creyeron de que eran dioses, ¿verdad? Dioses en forma de hombre. Y en estos días también compartimos que la misma escena sucedió mucho antes con Mashiach, cuando llegó y sanó a un lisiado delante del pueblo. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hizo el pueblo hebreo? Este es Dios en forma de hombre. Dios se ha hecho carne. No.
dice que empezaron a exaltar al Eterno por haberle dado tremenda, semejante autoridad a los hombres. No fue que empezaron a adorar al Mesías, sino que adoraron ¿a quién? Al Eterno, por haberle dado la autoridad, tremenda autoridad y poder a los hombres, porque nunca en el pensamiento hebreo se creyó tal cosa y nunca adoraron al Mesías como si fuese el Todopoderoso. ¿Se postraron delante de él? Claro que sí, como es permitido dentro de las Escrituras, ya lo hemos hablado. Profetas postrándose delante de los reyes, reyes postrándose delante de los profetas, Abraham postrándose delante de príncipes heteos y rostro en tierra, y eso no era adoración. El problema es que todavía, como a veces se tienen conceptos de la cristiandad, se piensa que postrarse delante de un dignatario, a menos que represente alguna ideología como el Papa, entonces allí sí no nos postramos. Pero cuando hay, exacto, aquí como lo dice la Jod Milagro, eso era parte de ese tiempo, de la forma cultural de respeto, de reverencia. Hoy en día es dar la mano y hacer una demia. Eso es parte del respeto, del protocolo de respeto. Pero en la cultura cristiana o protocristianismo, cuando se llega ya al concilio de Nicea, donde se forma, donde se le da cuerpo, donde se le colocan las entrañas a eso que se llama hoy en día cristianismo, se mezcla mucho paganismo. Ya venían contaminados. Para el paganismo de ese tiempo era muy fácil creer en que los dioses podían convertirse en carne. Y es normal escuchar a los cristianos hoy en día decir es que Dios se hizo hombre, se convirtió en carne para morir por nosotros. Pero eso es parte del paganismo, eso es parte del politeísmo. Ellos creían que los dioses se convertían en hombres, que los hombres se convertían en dioses, incluso o sus semidioses, correcto, Ajolulú, que los dioses podían venir y acostarse con las mujeres y tener semidioses. Por ejemplo, como el caso de Hércules, cuando le cuento rápidamente la leyenda, que dice que Zeus, Hércules es el producto de la unión sexual entre Zeus y Almena, de la mitología griega. Zeus estaba enamorado de Almena. Almena era la esposa del rey anfitrión, ¿sí? Y el rey anfitrión quería acostarse con Almena, pero Almena le dijo que no se iba a acostar con él hasta que no tomara venganza, hasta que el rey anfitrión no tomara venganza por toda su familia. Así que este rey levanta una jornada de guerra acérrima en venganza para poder acostarse con Almena. Cuando ya viene victorioso Anfitrión, Zeus le ordena al sol, recuerden, esto es una leyenda, esta es mitología griega, le ordena al sol que se pare por 3 días, que no salga, perdón, en 3 días, para que todo estuviese de noche y que Anfitrión no llegara a tiempo. Zeus se viene acá a la tierra, según la leyenda, se transforma en Anfitrión y se puede acostar con Almena. Cuando llega Anfitrión, él vuelve, ya el verdadero, se acuesta con Almena, y entonces de estas 2 uniones, Almena sale embarazada y tiene 2 hijos, Hércules y Eificles. Hércules, ahora un semidios, hombre, Dios, y para ellos era normal. De ahí donde surge la famosa frase, hay que ser un buen anfitrión. Cuidado y le dicen ahora, sea un buen anfitrión. Ya hoy en día obviamente se toma en otros términos, pero de allí sale esa frase. De allí surge la cuestión de ser un buen anfitrión. Entonces, mis amados, para el protocristianismo, para la idea del cristianismo, todo esto era normal. Y toman la jurisprudencia del derecho romano para ahora aplicárselo al Mesías, para ahora poder entender desde su mentalidad helenista cómo es que ahora el Mesías tuvo que morir y cómo esos debates, esas competencias entre los dioses del paganismo,
cómo elevarlo a una categoría mayor, cómo hacer que ganara esa competencia, elevándolo al Todopoderoso, y que se vino a morir aquí como hombre, se convirtió en hombre para poder pagar en nuestra propia naturaleza, pero todavía como hombre tenía los poderes de Dios y de esa manera podía hacer el montón de milagros. Para los de la mentalidad pagana, esto fue algo normal, fue común, fue abrazable, fue aceptable, fácil de digerir y vamos para allá. De esa manera se conquistó el Imperio Romano al momento de mezclar parte de lo que venía de la historia de Mashiach, de lo que era la raíz hebrea, y diluirla con todo este amalgama de pensamientos helenistas, filosóficos, politeístas y paganos. De allí surge lo que hoy en día tenemos como cristianismo, y de allí surge toda esa línea de pensamientos que lamentablemente hoy en día se han perpetuado incluso dentro de las raíces hebreas, que todavía incluso muchos dicen ser judíos mesiánicos, pero siguen creyendo en que Yahoshua es el Padre. Eso no es monoteísmo hebreo. Eso también es confección de allá, no de la doctrina del monoteísmo hebreo del uno y único Elohim, una vez heredada a nuestros padres y transferidas hasta hoy día a través del Espíritu de nuestro Padre, que ha manifestado su inspiración en aquellos que ha enviado para llevar el mensaje. Amados, dice la Escritura: salgan de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus plagas. Aún hoy en día, muchos sabios, porque son sabios, no se dan cuenta que tienen la forma más sutil de idolatría en su servicio al Eterno. Y si no hay humildad, tanto en nosotros, porque siempre estamos a la expectativa, porque no somos la gran cosa, no somos mejores que nadie. Por eso, el que esté firme, procure no caer. Y cada vez que hay argumentos razonables, evidencias sólidas en alguna persona, en algún hermano, alguna hermana, que vaya en contra de lo que nosotros creemos, ¿qué hacemos? Vamos a analizarlo para ver si los que estamos equivocados somos nosotros. Obviamente, manteniéndolo en stand-by. Espérese un momentico, denos una oportunidad para estudiarlo, para investigar, para orar, para ayunar, para consultar al que todo lo puede, y después de verificar qué es lo que me estás mostrando, allí te damos nuestra respuesta. Lo que hacían los de Berea. Hoy en día debemos tener mucho más cuidado, mis amados. ¿Por qué? Porque hay más y más confusión que en los días de Mashiach. Por eso hay que tener mucho más cuidado, porque hay formas sutiles de idolatría que se han mezclado, pero que nunca fue parte del monoteísmo hebreo. Nosotros, como creyentes en Yahoshua, como el Mesías, es importante, es de vital importancia revisar esto, analizar esto y tenerlo presente, porque nuestro monoteísmo hebreo no tiene discusión y no tiene negociación. A nosotros nos pueden llamar idólatras porque ustedes tienen dos dioses, el Hijo y el Padre. No te equivoques. Nosotros adoramos al único y verdadero el Padre, porque seguimos las enseñanzas de su Hijo. A Él lo aceptamos como el Rey Mesías y utilizamos sus méritos para poder acercarnos al Padre. Él es el único medio de salvación que fue dado. ¿Por quién? Por el Padre. Para nosotros. No que Él mismo se dio. No. El Eterno fue el que proveyó Cordero. El Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Ahora entendemos con más eficacia, con más poder, que de tal manera amó Elohim al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y de eso no es negociable para nosotros. Pero es que Él es el mismo Padre. ¿Cómo se va a dar Él a sí mismo? No, tú no entiendes. Bueno, si ustedes son más espirituales que nosotros, sigan adelante entonces. Algún día, si eso es verdad, lo entenderemos.
Mientras tanto, preservamos el monoteísmo de nuestro pueblo de Israel antiguo, de antaño. Sin embargo, amados, como lo diría Shaul, para nosotros no hay un solo Elohim, el Padre, de quien proceden todas las cosas y para quien vivimos, y un solo soberano, Yahoshua el Mesías, es decir, un solo gobernante puesto sobre nosotros. ¿Por qué? Porque dice mediante, por medio, a través de, es decir, Él no es el origen, Él es el medio por el cual existen todas las cosas. Y por medio, no es el origen, porque el origen es el Padre. El medio, la herramienta a través de quien vivimos también nosotros. El único mediador entre Elohim y los hombres, es decir, Yahoshua HaMashiach, hombre. Si no entendemos eso, si no lo queremos entender, es porque todavía recuerda, está una línea. Si estás de este lado creyendo eso, eres cristiano. Si estás de este lado, bienvenido a la fe hebrea, bienvenido al monoteísmo hebreo. Y Baruch Adonai, porque has creído y lo sigues creyendo y lo sigues defendiendo. Pero cuidado con las formas más sutiles de idolatría, porque por ello también vamos a dar cuenta. Amados, nuestro monoteísmo hebreo debemos respetarlo, debemos recalcarlo, debemos mantenerlo siempre firme. Recuerden que debemos escribirlos en nuestro corazón, tenerlos siempre en nuestra mente. Debemos tenerlos en las jambas de nuestras puertas. No es la mezuzá típica tradicional del judaísmo. No. Eso es una forma de decir que debe estar en tu hogar. Sin embargo, esa forma se estaba refiriendo a las poblaciones que cuando había un pueblo establecido, se tenía en las entradas principales donde estaba la silla de juzgar, donde estaban los ancianos, allí se tenían los Azereda Divrot, los 10 mandamientos escritos para que cualquier extranjero que llegara allí supiera, y sobre todo en distintos idiomas de la época, supiera que ese pueblo era monoteísta, seguía el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, que no robaba, no adulteraba, honraba padre y madre, no tenía otros dioses para que no estuviesen entrando a practicar otro tipo de adoración. Por eso es tan importante, amados, colócalo en los 10 mandamientos, no una cajita por más bonita que se vea con la Torah allí, no, porque nadie lo puede ver, no, eso nadie lo puede, solamente tú eres el que sabe si es que la has abierto, ¿no? Tú eres el que sabe y si sabes leer hebreo. Tú eres el que sabe lo que está allí. Pero ¿cómo van a saber los visitantes de tu casa? Entonces, mis amados, recuerden, nuestro monoteísmo hebreo es de la adoración al uno y único Elohim, Adonai Yahweh Sebaot, el Elohim de las huestes, de los ejércitos. Honramos a nuestro Mashiach, Yahoshua, y por sus méritos nos acercamos al Padre. Porque solo a través del Mesías nosotros podemos acceder al Padre, porque Él es nuestro abogado, nuestro mediador, nuestro justificador. Pero no es el Padre. Él está allí, retenido en el cielo, hasta la restauración de todas las cosas. Y esperemos que sea pronto y en nuestros días la segunda venida de Mashiach Yahoshua. Amados, yo les invito a que siempre estemos escudriñando nuestro caminar, vivir una vida en santidad, vivir una vida en dedicación al Eterno, estudiando su palabra. Como dirían por allí, discúlpenme la frase, no tragar entero, pero orar, confiar plenamente en nuestro Padre, estudiar su palabra, no dejarnos llevar por cualquier aire de doctrina, sino tener fundamentos sólidos y por sobre todas las cosas, amados, el amor, la humildad, el cariño, el respeto, la educación, siempre deben prevalecer en nosotros, porque somos discípulos de Mashiach. Yo no puedo manifestar la palabra de una manera arrogante,
Yo no puedo manifestar la palabra de una manera petulante, como si yo fuese la gran cosa. Puedo tener conocimiento, pero yo no puedo hacer eso. Recuerden que debemos alcanzar la estatura del varón perfecto, Mashiach Yahoshua, que nos lleva a Abraham. Y Abraham era un buen anfitrión. Él era un buen hospedador, atendía a sus visitantes, ayudaba al prójimo. Era un Bar Shalom. Dijo Mashiach, cuando vayan a una ciudad, entren y haya un Bar Shalom, un hijo de paz, que sea bueno, que sea hospitalario. Vamos a utilizar eso. En vez de anfitrión, vamos a decir hospitalario, para no acordarnos de lo que le pasó a anfitrión, ¿no? Según la leyenda. Dijo Mashiach, vayan y si consiguen a alguien que sea hospitalario, entren allí, quédense allí, porque este cumple un principio de nuestra fe hebrea. A pesar de que no esté con tinta, bien impregnado en la Torá, eso es uno de los principios que están allí en elipsis para todo buen siervo hebreo, buen seguidor de las pisadas de Abraham, ser hospitalarios, ser abundantes en amor. Tengo poco, te ofrezco lo que tengo. ¿Qué dijo Elisha? Le dijo una mujer que iba a comer su última comida y a morir juntamente con su hijo. Dámelo. ¿Qué hizo esta mujer? A pesar de que no estaba dentro de los linderos de Israel, dio lo que tenía. ¿Y qué sucedió? La bendición vino. Porque el que bendice a un profeta, recompensa de profeta tendrá. El que bendice a un siervo de Mashiach, Mashiach le pagará. Entonces, amados, recordemos que son muchos, no solamente es el conocimiento, son las actitudes, es cómo nos comportamos, cómo andamos, cómo testificamos que Adonai Yahweh vive en nosotros, cómo mostramos a Mashiach en nuestras vidas. Eso es tener monoteísmo hebreo. No es simple y llanamente tener nuestra cabecita llena de información. Es practicarla, llevarla por obra, es enseñar a vivir, es preocuparnos por los demás, es atender al que podemos hacerlo, es llevar la buena nueva con amor, con voluntad, con eficacia, con autoridad y poder, pero con una determinación de que nuestra fe es una fe hebrea, no una amalgama de pensamientos. Amados, si estás de acuerdo con lo que nosotros estamos haciendo en esta casa, si estás de acuerdo con nuestra causa, te invito, mis amados Ajín y Ajayot, a que nos apoyes en oración. Oren con nosotros para llevar el monoteísmo hebreo, el conocimiento de la palabra, en lo poco y en lo mucho, para todas esas ovejas perdidas de la casa de Israel que están allá afuera, perdidas en confusión, anunciándoles el reino de Elohim y su justicia, advirtiéndoles que salgan de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes de las plagas que vienen sobre la gran ramera, sobre sus hijas. Si estás de acuerdo con esto, ayúdanos a orar, porque el trabajo es mucho, pero no te quedes solamente allí, apóyanos también con tus ofrendas, tus diezmos voluntarios, tus donativos, porque hay muchos hermanos y hermanas a los cuales debemos apoyar y ayudar, y también mucho prójimo al cual debemos alcanzar. Y no podemos llevarle la palabra sin llevarles el pan si tienen hambre. No podemos hacer gran cosa si no quitamos su piedrita en el zapato. Debemos ayudarle a caminar, pero si tienen una piedra en el zapato, ¿cómo aprenderán a caminar bien? Por eso, amados, les invito a que se comuniquen con nosotros y nos apoyen, porque hay mucho trabajo para hacer. Y si quieres ser partícipe de esta causa, te invitamos a que lo hagas de esta manera. Primero, con tus oraciones. Segundo, con tus contribuciones para los menos privilegiados. Y que el Eterno, que es bueno, te recompense al 100%. Amados, como dice la bendita palabra, el fin de todo discurso es este: teman a Elohim y guarden sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Oye Israel, Yahweh nuestro poderoso, Yahweh uno. 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 Aleluya.
Aleluya. Aleluya. Ya. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Padre. Bendito es el Eterno de Israel.